institución de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. Es exdirector del Centro de Genética y Biología Molecular, también en la misma institución. Enfermedades raras, cáncer, farmacogenética e inmunogenética, la historia vista por la genética, terapia génica, células madre. Es biólogo genetista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y doctor en genética molecular por la Université de Estrasburgo, no sé cómo se pronuncia eso, Estrasburgo, no estoy aprendiendo. Ha hecho un postdoctorado y es docente e investigador en la University of Michigan School of Medicine en Ann Arbor, en Estados Unidos. Tiene más de 100 artículos en genética molecular, en revistas indexadas. Ha obtenido becas y premios nacionales e internacionales, como los de la Asociación Francesa contra las Miopatías, la Sociedad Lucha por la Visión y el premio Mentes Brillantes contra la Discapacidad. Es miembro y lecturer del Human Genome Organization. Es también miembro honorario del Colegio de Biólogos y miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Bueno, invitar entonces al doctor Fujita a que pueda brindarnos esta conferencia magistral. Se va a dar también un tiempo para que el auditorio pueda hacer sus preguntas y comentarios. Gracias. Buenos días. Para mí es siempre un gusto estar acá en mi casa. El que nace sanmarquino siempre es sanmarquino. Así que para mí es como dar un seminario cada vez que vengo acá. Agradecer al doctor Wilson García, a la doctora Claudia Barleta por la invitación y a todos los organizadores de este IPA. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de lo que es estas ideas que han venido haciendo que la biología molecular, la genética molecular específicamente del ser humano, esté dando pasos agigantados y que ahora es posible hacer todo lo que estamos viendo, ¿no? Estudios de cáncer, predicción de enfermedades, la terapia génica, etc., por diferentes ideas que han ido ocurriendo en el tiempo. Vamos a hablar de diferentes paradigmas, diferentes ideas centrales que ha habido en la genética humana, ¿no? Vamos a hablar primero, ubicarnos dentro de la escala evolutiva, dentro del árbol de la vida. El ser humano es una especie más, pero también es una especie diferente. Entonces, eso es algo nuevo. Hace 160 años se pensaba que el hombre era un animal totalmente distinto al resto de los organismos, ¿no? Después vamos a hablar cosas que van a incidir en lo que ahora tenemos, ¿no? Por ejemplo, el inicio de los cromosomas como vehículos de la información genética ha sido algo que ha tomado varias décadas para poder entenderlo, ¿no? Sobre todo en humanos. Después vamos a ver que la necesidad de poder estudiar cosas que no se podían ver en los cromosomas empuja a la ciencia a que entre al área de fisicoquímica, de microbiología, y pueda venir lo que se llama la biología molecular, ¿no? El estudio de los genes, pero a nivel submicroscópicos, ¿no? Luego va a venir un concepto que es el mapeo de genes, la ubicación de los genes en los cromosomas, ¿no? Dónde están, porque eso va a ser crucial para poder identificar los diferentes genes que están asociados a salud. Luego viene este paradigma
probablemente uno de los más grandes en la historia de la genética humana, es el proyecto Genoma Humano, ¿no? Donde se pretende tener el catálogo de todos los genes que están dentro de los seres humanos. Posteriormente hay avances tecnológicos, el uso de la computación, hay cosas que no se pueden hacer en Excel, eso lo saben muy bien los genetistas. Ahora necesitamos cosas más sofisticadas porque manejamos datos muy grandes, entonces se necesitan otro tipo de herramientas, ¿no? Sobre todo lo que se llama este cuerpo de disciplinas que se llama la informática y la tecnología de la secuenciación masiva, ¿no? Que es toda una revolución, donde vamos a ver, por ejemplo, que el primer proyecto Genoma Humano, cada genoma costaba alrededor de $10 millones, un genoma. Hoy día, estas empresas Novogene, Macrogene, cuesta alrededor de $900 un genoma completo, ¿no? Para que vean lo que ha cambiado en 15 años. Luego hay conceptos como utilizar la información genética tanto del individuo o de su tumor o del patógeno para poder cruzar la información y ver qué tipo de medicamentos sí existe para cierta mutación, para cierto tipo de variantes, ¿no? Luego vamos a hablar un poco, justamente estábamos conversando con el doctor García, de este sesgo académico que existe en medicina en general y en genética en particular, que la mayor parte del cuerpo de conocimiento que tenemos de genética viene de los países anglosajones o de los países europeos o de descendencia europea, y se ha visto que hay variantes en los diferentes, vamos a ver más adelante, en los diferentes grupos humanos, donde la gente no responde de manera igual teniendo en cuenta el bagaje genético, ¿no? También vamos a hablar un poco acerca de cómo se usan los marcadores genéticos para poder reconstruir la historia. Vamos a hablar un poco de algunos casos que tenemos nosotros, por ejemplo, el origen de los incas, el origen de diferentes pueblos que son, tienen un origen misterioso, los uros, los lamas, etcétera, usando marcadores genéticos. Y finalmente, lo que se está haciendo cada vez más importante es la identificación ya no solamente del genoma ni tampoco de la expresión de una célula, sino cómo está interactuando esta célula con sus vecinos. Ahora existe una tecnología que se llama la secuenciación de célula individual, de célula única. Entonces es posible ver el transcriptoma de dos células vecinas y ver cómo están interactuando. Se está viendo que no todas las células de un tejido son idénticas, cada una tiene un rol distinto y dependiendo a qué tipo de estrés, qué tipo de patógeno, qué tipo de condiciones, altura, frío, etcétera, va cada una a responder de manera distinta, pero se supone coordinada, ¿no? Entonces hay todo un mundo que se está abriendo con este tipo de investigación. Bueno, primero lo primero, los seres humanos nos bajaron del árbol en esta controversia que tuvo la salida de este libro. Primero, el origen de las especies, que es probablemente uno de los libros más importantes en biología, que supongo que todos nosotros lo hemos leído, ¿no? Y puso al hombre, que ya había sido clasificado por Linneo, había sido puesto en la lista de las diferentes especies, ¿no? Todas las especies estaban descritas de manera morfológica muy detallada por Linneo, pero la única descripción que pone Linneo al Homo sapiens, el hombre, es Noscete ipsum, conócete a ti mismo. O sea que es una especie, lo pone como un mamífero vertebrado primate, que tiene la capacidad de conciencia, de poder autoconocerse y conocer el entorno, ¿no? Es una de las características que pone él
porque los estudios que se hacen con los naturalistas, incluyendo Darwin, no encuentran mucha diferencia entre los primates, digamos, que viven en África, gorila, los dos tipos de chimpancé, el bonobo, incluso el orangután que está en Asia, ¿no? Y que esto puso una gran discusión en las sociedades de la época, donde la gente no aceptaba que los seres humanos eran animales, ¿no? Bueno, en el libro del origen de las especies, pero sobre todo en el origen del hombre, hay un estudio comparativo del hombre con diferentes especies, y la conclusión es que es un animal más, diferente, pero es un animal más, ¿no? El problema